Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. Facebook y todos sus servicios se cayeron sin previo aviso la semana pasada, el lunes pasado exactamente, y estuvieron fuera de servicio durante más de 6 horas, lo que seguramente que constituya la mayor desconexión de toda su historia. Durante este tiempo ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp funcionaron en ningún lugar del mundo. Simplemente desaparecieron del mapa como si se tratase de una pequeña página web que, fruto de un ataque o de una configuración incorrecta, queda inaccesible por completo. La caída fue de tal envergadura que ni los empleados de la compañía podían acceder a su puesto de trabajo, ya que sus credenciales de acceso pasan también por ese mismo sistema. Muchos usuarios se lo tomaron a broma y compartieron sus impresiones a través de otras redes sociales, como Twitter. Otros se irritaron porque sus negocios son muy dependientes de los servicios de Facebook, en algunos casos llegando incluso a pagar por ellos. Otros directamente es que se quedaron sin vida social porque prácticamente toda su vida social pasa por los servicios de Facebook. Tras el corte y una recuperación paulatina, Facebook se disculpó ante sus usuarios, pero el daño reputacional ya estaba hecho. Al parecer el fallo se produjo por un problema técnico. Facebook y sus servicios asociados disponen de un sistema autónomo con infraestructura propia. Para acceder a él se emplea un protocolo denominado BGP, Border Gateway Protocol, que comunica con el resto de la red. Pues bien, el BGP fue el que falló. Lo que no sabemos aún es por qué lo hizo. Pudo tratarse de un simple error o que alguien deliberadamente decidiese desactivar el protocolo por razones desconocidas. También es posible que una tercera parte penetrase de forma clandestina en la red de Facebook y desconectase su BGP. Todo evidentemente son hipótesis y no tenemos prueba de ninguna de ellas. Facebook la verdad es que no ha aclarado la razón, lo que ha llevado a que muchos se inclinen por pensar que ha sido víctima de un ciberataque que no está de ninguna manera demostrado. Probablemente no lo sepamos nunca, pero la caída supuso para la empresa un sonoro desplome en bolsa y perder nada menos que 50.000 millones de dólares. Una semana después el asunto aún colea. La crisis de imagen provocada por esta caída es una de las más agudas que ha tenido que pasar esta empresa, una empresa por lo demás ya muy polémica, y se abren además otros interrogantes que nadie dentro de Facebook quiere abordar, porque junto a la caída, que ha sido lo más comentado y lo más visible, la empresa se encuentra sometida ahora a una investigación del Congreso de los Estados Unidos a raíz de la denuncia de una ex empleada que denuncia sus prácticas. El lunes 4 de octubre, es decir, este lunes, no el anterior, la semana pasada, hace justo una semana, por la tarde en Europa y por la mañana en América, la red social Facebook, que es la mayor red social del mundo, la que más usuarios tiene con diferencia, y todos los servicios que de ella dependen, que son unos cuantos, son conocidos por todo el mundo, como Facebook Messenger, que se utiliza bastante, Instagram, que se utiliza también muchísimo, o WhatsApp, cuyo uso es masivo en todo el mundo. Pues bien, todos estos dejaron de estar disponibles de repente. De golpe, la gente iba a abrir su WhatsApp para leer un mensaje o para enviarlo y de pronto no podía hacerlo porque no se conectaba. Lo mismo pasaba con las cuentas de Facebook o con las de Messenger o por supuesto con las de Instagram. Y eso no fue una caída, una microcaída de estas de apenas unos minutos, una hora como mucho, no. Falló durante unas 6 horas en algunos lugares hasta que se restableció por completo la red. Pasaron incluso 7 horas. En Europa la mayor parte de la gente se fue a la cama y a la mañana siguiente ya descubrió que habían vuelto todos los servicios. El trastorno evidentemente fue grande, mayúsculo, sobre todo para quienes emplean estos servicios, especialmente WhatsApp, para trabajar. Pero en torno a este ecosistema de Facebook y de Instagram hay muchísimo negocio. Facebook no solo se utiliza para colgar las fotos de las vacaciones o para conversar con amigos, lo utilizan muchísimas empresas a lo largo y ancho de todo el mundo para publicitar sus servicios, para ponerse en contacto con clientes, etc. Bien, pues todo eso se vino abajo durante este tiempo. Estamos hablando de bastante tiempo, una eternidad en la red, estamos hablando de 6 o 7 horas. El corte también impidió iniciar la sesión. El problema se fue multiplicando según se vio después.
y me impidió iniciar la sesión con Facebook a sitios de terceras partes, es decir, sitios que no pertenecían a Facebook, pero que utilizan el sistema de credenciales de Facebook. Esto lo habréis visto en algunas páginas web, que se puede, algunas páginas, algunos sitios en los que no hace falta que te suscribas directamente, sino que puedes pasar a través de tus credenciales de Google o a través de tus credenciales de Facebook. Mucha gente, por comodidad y así no se tiene que acordar de tantas contraseñas, lo utiliza. Bien, pues nada, esos tampoco. El que estuviera desconectado no podía conectarse de nuevo a esos sitios porque no había manera de que nadie validase su acceso. Durante toda esta caída, que fue súper larga, estamos hablando de 6 horas, muchos usuarios acudieron a Twitter, a otras aplicaciones como Signal o Telegram, por supuesto, para evitar, no es que más remedio que utilizar WhatsApp o Discord, y esto provocó otro efecto no esperado y fue una sobrecarga en los servidores de todas estas redes y que se produjesen en estos mismos servicios algunas caídas puntuales, pero en ningún momento fue nada ni remotamente parecido a lo que estaba sucediendo en todo el entorno Facebook. Según fuentes internas de la propia compañía, el corte de servicio se debió a que las solicitudes de acceso no se podían enrutar. Esta es la manera en la que funciona la web por detrás, más allá de nuestra pantalla, en la pantalla de nuestro teléfono o el display del ordenador, es completamente desconocida para todos, menos para quienes entienden de estas cosas, los informáticos, los expertos en redes. Cuando nosotros solicitamos algo en Internet, no estamos más que pidiendo algo, solicitando algo, nunca mejor dicho, y esa solicitud tiene que atravesar una ruta. Facebook y todos sus servicios comparten una serie de caminos, de rutas, por ponerlo muy sencillo. Pues bien, no se podían enrutar y por lo tanto Facebook y lo mismo con WhatsApp o con Instagram, habían desaparecido del mapa. Si hiciésemos un mapa de Internet, como un mapa del mundo, y a cada uno de los grandes actores, no hay tantos, podemos contar 10 o 15 grandes actores de Internet mundial, algunos, los más restrictivos, lo dejan en 4 o 5, y a cada uno de estos le diésemos, no lo sé, una isla, o lo representásemos como una isla, pues bien, esa isla de Facebook, que es inmensa, por cierto, se habría esfumado. No por nada, no porque hubiese desaparecido, todo estaba ahí, sino porque nadie sabría cómo llegar a ella. Si se hubiese tratado de una pequeña web corporativa, bueno, no tan pequeña, de una simple web o una pequeña red profesional, por ejemplo, pues esto habría pasado desapercibido. Errores como este suceden con frecuencia. A veces, por ejemplo, yo tengo mi página web alojada en WordPress y de vez en cuando, muy poco, todo hay que decirlo, se cae. Además tiene un sistema para avisarme cuando se ha caído la web. Está caída durante 3 minutos y a los 3 minutos vuelve porque los servidores de WordPress pues han tenido algún problema o están haciendo una actualización o lo que sea. Pero vamos, que estas cosas pasan. No va a haber un titular que diga WordPress se ha caído y estamos hablando de WordPress, que es importante. No digamos si la página web es menor. Bueno, pueden generar algo de disgusto entre sus usuarios. Yo, que soy un usuario intensivo de Internet, vivo de esto, pues a veces me sucede que voy a subir un vídeo a YouTube y justo en ese momento YouTube no está muy católico, vamos, que no va muy bien, no es que esté propiamente caído, pero no termina de subir o no termina de procesar. La verdad es que sucede muy poco a menudo, pero por suceder sucede. Yo tengo que subir todos los días contenidos a YouTube y me he encontrado todo tipo de escenarios. Digo YouTube, como digo iVoox o cualquier otro tipo de red social. Yo las utilizo prácticamente todas y me han pasado cosillas de estas. Pero Facebook es diferente. Facebook va más allá del disgusto. Facebook es una suerte de Internet paralela de la que mucha gente no sale en todo el día. Esta es la realidad, porque todas sus conexiones, las conexiones de esta gente, se limitan a la red social propiamente dicha, es decir, que se pasan el día en Facebook. Esto lo hemos podido ver, no es mi caso, evidentemente, pero me consta que hay mucha gente que hace su vida en Facebook, que todas sus conversaciones, sus fotografías, ve los vídeos en Facebook también, hace la mensajería, también la lleva a través de Facebook. En este caso, además, se ha extendido a otros servicios de la empresa como WhatsApp. Todos hacemos uso, casi todos, evidentemente hay gente que se ha quitado, que nunca ha tenido, pero es una minoría, casi todos hacemos uso de WhatsApp. Este programa, por ejemplo, la contrarréplica se hace a través de WhatsApp. Por suerte, el lunes pasado, cuando se cayó Facebook y se cayó WhatsApp, las llamadas del día ya las había pasado. De hecho, acababa de terminar de grabar el programa y me enteré que se había caído Facebook, pero las llamadas ya las había bajado a mediodía, así que no tuvimos problemas. En ese caso, hubiera tenido que prescindir ese día de las llamadas del día porque no hubiera tenido modo de descargármelo. Bien.
Esto mismo con Instagram. 3/4 de lo mismo porque mucha gente se pasa el día en Instagram, en este caso más a través de los terminales móviles. Bien, pues hay muchísima gente, ya digo, más de la que creemos que se pasa la vida y vamos, que más allá de esto, apenas tienen actividad en la red. Como las desgracias rara vez se presentan solas, un día después, esto sucedió el 4 de octubre, pues el día 5 de octubre, el martes, una ex empleada de Facebook, una mujer llamada Frances Haugen, testificó ante el Congreso de los Estados Unidos y atacó con saña a su propia empresa, lo que había sido su propia empresa hasta mayo de este año. Haugen habló de la bancarrota moral, y esto es textual, de Facebook, a quien acusó de fomentar la adicción entre los adolescentes y de fomentar también la violencia étnica, la violencia en general, la violencia política. Esto es algo que todos o sabían o sospechaban. Sabemos lo que hay, la relación que hay, especialmente en Instagram, para los jóvenes, los adolescentes concretamente, y los problemas que el propio Facebook ha tenido en ciertos lugares del mundo. No ya el tema de las elecciones en distintos países, sino problemas que ha tenido, por ejemplo, en Birmania. Esto fue muy comentado hace solo 2 o 3 años aproximadamente. Así que esto es una música de fondo que viene sonando desde hace bastante tiempo y de vez en cuando pues le suben el volumen. Pero claro, faltaba alguien de dentro que lo dijese con todas las letras. Ese alguien ha sido Frances Haugen. Frances Haugen es una científica de datos, una mujer muy joven que entró a trabajar en Facebook en el año 2018, es decir, es una empleada reciente, no es una fundadora ni nada de esto, y lo dejó en mayo de este año. ¿Por qué lo dejó? Por no estar de acuerdo con el modo con el que la empresa se conduce. Según ella, Facebook antepone los beneficios y eso a la vista está que los beneficios son altísimos. No sabemos si los antepone, como dice ella, ante cualquier otra consideración, pero sí sabemos que tiene unos beneficios desmadrados. Bien, según Haugen, los beneficios son la única norma por la que se guían los directivos de Facebook y no les importa en absoluto dejar muchísimas víctimas por el camino. Pero Haugen no se limitó a compartir su amarga experiencia con su familia y amigos, que es lo que hubiera hecho cualquier otro. Lo que hizo esta mujer fue contactar con el Wall Street Journal y le entregó una serie de documentos comprometedores, que son los que han dado pie a este caso, a la apertura de esta investigación. Esto evidentemente pues no tardó en llegar al regulador y ahí comenzó el drama que se visualizó perfectamente el martes pasado. La investigación subsiguiente encontró, por ejemplo, que Instagram sigue fomentando porque nada ha cambiado, los comportamientos suicidas y los trastornos alimenticios entre los jóvenes. Pero aún así, a pesar de que lo sabían y que lo saben, prioriza enviar a los usuarios contenido atractivo que aumente su ansiedad. Bien, todo esto mientras procede a desarrollar una versión del servicio para menores de 13 años. En ello estaba Instagram hasta hace poco. Digo hasta hace poco porque el desarrollo se ha detenido a raíz precisamente de las denuncias de Frances Haugen. La cuestión es que es curioso, y me llamó la atención el martes pasado verlo, cómo los congresistas, que suelen enfrentarse a cara de perro por casi todo, se pusieron de acuerdo y están de hecho actuando al unísono contra Facebook, a quien piden cuentas y explicaciones por su manera de proceder. Ante acusaciones de ese calibre, la empresa no le quedó más remedio que reaccionar, y reaccionar muy por arriba. Nick Clegg, que es es relativamente conocido, ha pasado ya mucho tiempo de su gran momento, que fue hace cosa de 10 años. Este hombre fue viceprimer ministro del Reino Unido con David Cameron, ahora ya digo cosa de una década por ahí, y hoy es vicepresidente de Políticas y Asuntos Globales de Facebook. Bien, Nick Clegg defendió a su empresa a capa y espada y rechazó las acusaciones de Haugen. Lo hizo en un comunicado dirigido al personal de la compañía, que trascendió a los medios, evidentemente. Ahí Clegg señalaba que el año pasado Facebook eliminó, exactamente lo tengo aquí apuntado, 30 millones de publicaciones que violaban las políticas de la empresa, las políticas de contenidos sobre terrorismo, y 19 millones de publicaciones que incitaban al odio. Pero posiblemente parezcan muchas, y son muchas, evidentemente, 30 millones de publicaciones. Pero en Facebook se publican diariamente cientos de millones de publicaciones. Estamos hablando de la red más grande del mundo. Miles de millones de personas que entran allí todos los días. Al final, hasta puede suceder
Y sucede, de hecho, que terminan pagando justos por pecadores y alguno vea cómo la red le elimina una publicación, una fotografía en Instagram o una publicación en el Facebook principal que en principio no cualifica para ser eliminada. Pero claro, cuando te pones a eliminar, pues lo que digo, pagan justos por pecadores. Lo cierto es que no es la primera vez que Facebook se encuentra contra las cuerdas. Esa es la verdad. Aquí en la Contracrónica hemos hablado en el pasado, hace 3 años, hemos hablado muchísimo de Facebook. Y lo hemos tratado, yo el primero y después ha pasado por un montón de contrarréplicas. El tema ha sobrevivido esta empresa a varios escándalos antes. Hace 3 años asistimos al de Cambridge Analytica, que trajo muchísima cola, y dio hasta material para un popular documental en Netflix, que lo tenéis disponible. Facebook, por resumir mucho este escándalo, lo que hizo fue permitir que los datos de sus usuarios se recopilasen sin su consentimiento y se utilizasen para la elaboración de perfiles políticos. Primero en la campaña del Brexit y luego posteriormente, unos meses más tarde, en la de Donald Trump. Esta historia sucedió hace ya 5 años, en el año 2016. El fundador y mandamás de Facebook, que es Mark Zuckerberg, fue a Washington, fue citado con su cara de cemento habitual, es un hombre que carece por completo de expresividad, se disculpó y poco después la Agencia de Protección al Consumidor de Estados Unidos, que es la Comisión Federal del Comercio, acordó con Facebook una indemnización de $5.000 millones, una cantidad de dinero desproporcionada. Esta fue de hecho la multa más grande jamás impuesta a una empresa tecnológica. Pero vamos, aparte de la multa, los 5.000 millones de euros que Facebook ha tenido que desembolsar, una cantidad evidentemente pequeña sobre la facturación suya cada año, a pesar de eso no se ha cambiado nada en la regulación para impedir conductas como la de Facebook, al menos en este caso, que es por lo que le pusieron esta multa. Este nuevo incidente, el desvelado por Haugen, es una gota más, y no sabemos, eso sí, si colmará el vaso o si después de todo el revuelo mediático que se está armando, pues pasará como pasa todo en esto, y dentro de 1 año, de 2 años, nos encontraremos con una Frances Haugen segunda edición, corregida y aumentada, lo cuenta de nuevo y de nuevo no vuelve a pasar nada, o esa vez sí pasa algo. No conocemos el futuro, lo que sí conocemos es el pasado, y en el pasado nada especial ha sucedido, no ha habido ningún cambio drástico, algunas multas y paremos de contar ahí porque no ha sucedido nada más. El hecho es que los efectos dañinos de las redes sociales, hablo así en general, no solo Facebook, en niños y en adolescentes, es algo que va más allá, o debe ir más allá de ideologías y de disputas partidistas, y es la razón por la que los congresistas en Estados Unidos, los senadores, los representantes, estaban todos de acuerdo, sin importar si eran republicanos trampistas o demócratas de Bernie Sanders. En este asunto están siempre de acuerdo. Y además luego hay otra cosa aquí, y es que es mucho más fácil entender este tema que denuncia esta mujer, que denuncia Haugen, este de los niños y los adolescentes, que otros anteriores, como por ejemplo el tema del Big Data. Es un tema complejo, o las granjas estas de bots que se dedican a la desinformación. Aquí podrían meterles mano, porque al que Dios no le ha dado hijos, ya se sabe que el diablo le ha dado sobrinos, y todos tenemos en la familia menores de 14 o 15 años que se pasan el día conectados a las redes sociales, generalmente a través de su teléfono. Los gobiernos podrían, por ejemplo, prohibir que se recopile información de menores de 18 años. Es una posibilidad y por poder podrían hacerlo perfectamente. Eso partiría el espinazo del algoritmo de Instagram o de Facebook, que muestra continuamente información relacionada con lo que vemos, con lo que hemos visto ya. La muestra también relacionada con el lugar donde vivimos o la edad que tenemos. También podrían meterles mano con el marketing o con el diseño propio de la aplicación y de la página. Basta con que la Unión Europea o los Estados Unidos se pongan a ello para que cambie por completo el aspecto y buena parte del atractivo de aplicaciones como Instagram, cuyo activo principal son no las fotografías, ni siquiera los vídeos. El activo principal de Instagram para muchísimos de sus usuarios son los likes, es decir, los me gusta, la aprobación de otros usuarios de las fotos o publicaciones que se cuelgan. Los adolescentes de nuestro tiempo, y ya lo siento por ellos,
son víctimas de una epidemia de aprobación de terceros a quienes casi nunca conocen. Esa es la verdad. No es que estén pendientes de que sus amigos más cercanos o sus vecinos les aprueben, que eso forma parte de la naturaleza humana. No, de gente que no han visto en su vida, que no la van a ver jamás, pero que dependen de que esas personas, esos perfiles, porque realmente detrás de muchos usuarios no se esconde una persona, obviamente, pero no tiene un nombre o una fotografía de personas, son simples perfiles fríos y sin alma ninguna. Bien, dependen de que esos perfiles pongan o no pongan un corazoncito, es decir, un like. Les importa mucho más que lo que piensen de ellos. Por ejemplo, sus padres. Vamos, que les preocupa el like por encima de casi cualquier otra cosa y están dispuestos a lo que sea para conseguirlo. Si no lo consiguen, a veces se deprimen, se autolesionan o dejan de comer. Vamos, un drama que cualquier padre de adolescentes conoce de primera mano. Por esa razón muchos, especialmente los padres, respiraron aliviados la semana pasada cuando se cayó Instagram. Se preguntaron si el mundo no sería un lugar mejor, si este corte de Instagram y de Facebook fuese ya indefinido, es decir, que no volviese jamás. El hecho es que ni Instagram ni Facebook parecen gustar a nadie. Esa es la verdad. El otro día, leyendo los comentarios, el lunes por la noche, el martes por la mañana, no se preguntaba cómo existía esto, si no gusta a nadie, todo el mundo lo criticaba, todos tienen sus agravios con estas dos redes sociales, pero la realidad es que su poder viene de su descomunal número de usuarios. Facebook tiene en estos momentos unos 2.800 millones de usuarios activos. No ya es que no haya en la Tierra un país que tenga tantos habitantes, es el doble de la población china. Esto es un tercio de toda la humanidad. Hace 10 años, y Facebook ya estaba establecido, habían hecho hasta la película, aquella de la red social, en 2011, eran unos 800 millones. Instagram, por su parte, tiene unos 1.000 millones de usuarios activos. Son menos que Facebook, pero ha crecido mucho más rápido. Hace 10 años eran unos 50 millones. Esto es un incremento del 1900%. Aparte de eso, la acción de Facebook no ha hecho más que subir en este tiempo. Hace una década se pagaban unos $25 por acción de Facebook en la bolsa. Hoy cuesta unos $350. Esto es una revalorización bestial del 1300%. Pocas acciones pueden presumir de semejante incremento de valor. Ojo, estamos hablando de solo 10 años. Pero eso no ha quitado para que sus problemas de reputación se hayan ido de las manos. Todos dicen aborrecer de Facebook y de sus vástagos, pero a un tiempo son usuarios de sus servicios y se pelean por comprar acciones de la empresa. No lo sé, quizá porque a fin de cuentas Facebook no es tan malo como parece. Es simplemente un espejo de nosotros mismos, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Facebook tiene muchas cosas buenas, como las redes sociales en sí. Instagram tiene algunas cosas extraordinarias, como las fotos, por ejemplo. Está mal que lo diga yo, pero yo subo fotos a Instagram y procuro que sean todas buenas. No sé si siempre lo consigo, pero desde luego es mi intención. Y como esto, mi caso, puedo decir muchísimos, que hacen que navegar por esa aplicación sea un pequeño momento de placer todos los días. La semana pasada hicieron público un sondeo en Estados Unidos en el que se revelaba que 1 de cada 5 adolescentes, usuarios de Instagram, se siente peor consigo mismo mirando la app. Evidentemente no miran mi cuenta. Si mirase la mía se sentirían algo mejor porque verían fotos bonitas de ciudades y de paisajes, pero nuevamente los adolescentes no suelen mirar eso es la verdad. Bien, esto fue noticia en todo el mundo. Pero esa misma encuesta decía también que 2 de cada 5 adolescentes se sentían mejor consigo mismos usando la aplicación de Instagram. Los otros 2 se quedaban como estaban, ni mejor ni peor. Sí que hay más adolescentes que se sienten mejor después de utilizar Instagram de los que se sienten peor. Luego, respecto a Facebook, es cierto que recopila datos, en cantidades industriales además, pero no en mayor medida que otros servicios en la red. La diferencia con Facebook es una cuestión de volumen, es que tiene casi 3.000 millones de usuarios en todo el mundo. Luego, sus bases de datos son gigantescas. A Twitter le gustaría disponer de todos esos datos, pero claro, Twitter tiene solo 390 millones de usuarios. Idem con Pinterest, que tiene 470 millones, con Snapchat, que tiene 500 millones, o con TikTok, que es la gran revelación, que tiene 730 millones. En todos los casos, si las sumamos todos, no llegarían a lo de Facebook. Es decir, que la crítica cristaliza en Facebook, pero es realmente una crítica al Internet de nuestros días.
La cuestión va más lejos. Se trata no tanto de si nos gusta o no nos gusta, sino de cómo regular el contenido viral, para los niños sobre todo. Y esto incluye a servidores de vídeo como YouTube o como Twitch. Oficialmente la edad mínima para entrar en la mayor parte de las redes sociales es de 13 años. En WhatsApp es de 16, en YouTube de 18, para tener una cuenta, quiero decir. Pero son los padres los que se encargan de abrir las cuentas para sus hijos o simplemente de dejarles las suyas. Bueno, ya que quieren estar en contacto con ellos y que se entretengan. Hace un año la BBC realizó una encuesta entre 1.200 adolescentes británicos de entre 10 y 18 años. El primer dato fue que el 96% estaba suscrito como mínimo una red social. Entonces, prácticamente todos. El segundo fue que el 78% de los menores de 13 años, también casi todos, se habían suscrito a una red social a pesar de no tener la edad permitida, luego les habían suscrito. La encuesta se realizó en el Reino Unido, pero sus resultados son fácilmente extrapolables a otros países del mundo. Las redes sociales están tan extendidas entre adolescentes y jóvenes que cuando la semana pasada se cayó durante tantas horas, cundió el pánico entre ellos. Buena parte de su vida desapareció de repente y no sabían cuándo volverían a recuperarla. Pero no fue solo a ellos. Muchos mayores de 18 también se encontraron huérfanos y saltaron a otras redes sociales como Twitter a quejarse o a bromear. Esto vendría a demostrar que Facebook es quien lo usa. Es un espejo de los usuarios, como decía antes. Las prácticas de la compañía seguramente sean cuestionables y obligar a Facebook a convertirse en un sitio algo más seguro para adolescentes traiga menos beneficios. Pero en definitiva, quienes lo usamos somos nosotros y a nosotros se parece. Cuesta mucho tiempo y esfuerzo ganar dinero, así que lo suyo, lo razonable es ponerlo a buen recaudo, ahorrar y que esos ahorros crezcan. Los ahorros son en cierta medida como los hijos, nos gusta verlos crecer. Se puede ahorrar de muchas maneras, una de ellas, una muy inteligente por cierto, es hacerlo con Allianz. Allianz es el líder mundial en gestión activa. Dispone de 26 soluciones de inversión distintas. Está presente en más de 70 países y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de activos. Hay más de 1 millar de expertos financieros de Allianz que te ayudarán a sacar el mejor partido de tus ahorros. Encontrarán para ti el producto que mejor se adapte a tus necesidades o, si lo prefieres, podrás gestionarlo tú mismo desde su portal online. Porque el dinero no da la felicidad, pero invertir bien sí que la da. La pregunta que muchos se hacen en este punto es ¿a partir de qué cantidad se puede empezar a invertir? Con Allianz la respuesta es muy simple. A partir de la cantidad que lleves ahora mismo en el bolsillo. No importa tanto la cantidad de dinero como que encuentres el producto que mejor se adapte a ti y a tus necesidades. Por eso, desde 1 euro al día ya podrás empezar a ver crecer tus ahorros. En el caso de que lo que más te preocupe en estos momentos sea tu jubilación, en Allianz te ayudan a planificarla diseñando un plan a tu medida para que puedas disfrutar de tu retiro a tu manera, porque cuanto antes empieces a trabajar en ella, más sueños podrás cumplir. Con Allianz, la cuestión que debes plantearte no es cuándo te vas a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. Como líder mundial en gestión activa, Allianz ofrece fondos de inversión sostenibles y tecnológicos, así como planes de jubilación, además de un producto único, con garantía alemana, como es Allianz Perspektive. Si necesitas más información, asesórate personalmente en allianz.es o llama al teléfono 900 228 228. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Arturo de Ceuta, que tiene una propuesta sobre el pasaporte COVID. Hola Fernando y contraescuchas, ¿qué tal? Nada, quería aquí haceros una propuesta para los antivacunas, ¿vale? En principio decir, ¿vale? Que estoy totalmente en contra del pasaporte de vacunación, es decir, de que no te dejen hacer tu vida porque no te quieras vacunar. Lógicamente, no lo veo lógico. Cada uno es responsable de los riesgos que asume y es su problema. Para mí, yo he de decir que estoy vacunado, para mí no vacunarse es como no llevar el cinturón. Está demostrado que disminuye la mortalidad. Puede que nunca lo uses, porque puede que nunca te choque y lo lleves todo el día puesto y te moleste. Pero si te toca, te aseguras que reduces la mortalidad. Te puedes morir con el cinturón igualmente. Pues lo mismo ocurre con las vacunas. La verdad, y aunque esto suene mal, me da igual que la gente se muera por sus decisiones.
Cada uno tiene derecho a decidir. Yo, lógicamente, entre mis familiares y amigos les invito constantemente a que se vacunen. Pero también cada uno debe ser responsable de sus actos. La factura que nos está costando el coronavirus ni la sabemos ni la queremos saber. Y nos la van a cobrar a base de impuestos hasta Dios sabe cuánto. Por tanto, mi propuesta es la siguiente. El que se hospitalice y no esté vacunado, que pague la factura. Que pague el hospital, que pague la UCI, que pague la empresa, todo lo que conlleva, porque el gobierno nos ha dado una herramienta para reducir la hospitalización. Si no la cogemos es nuestro problema. Por tanto, libertad de decisión, por supuesto, pero asumamos también nuestras decisiones, que somos todos muy mayorcitos. En fin, a ver qué opináis los antivacunas. Un saludo a todos. Es una propuesta un tanto arriesgada, Arturo, porque traería una consecuencia que puede ser funesta. A cualquiera que tenga que ser operado de corazón, por ejemplo, podrían exigirle haber llevado una vida saludable previamente y fijar los requisitos de una vida saludable, ya sabes, con ejercicio diario, no comer carne y esas cosas, dulces y demás. Lo mismo con quien le detectasen un cáncer de pulmón, y es o ha sido fumador. Al final, cuando socializas la atención sanitaria, como es el caso de España, tienes que atender a todos sin hacerles preguntas. Otra cosa distinta sería que la atención sanitaria fuese privada. Ahí es diferente. En ese caso, tu seguro podría ponerte condiciones para asegurarte, como esta que tú dices, ¿no? Pero mientras la sanidad sea universal, no puedes fijar condiciones de ningún tipo. Bien, seguimos con Luis, que está en China y que se pregunta por Santiago Armesilla a raíz del debate que tuvimos el miércoles pasado en Cartagena. Y bueno, te llevo escuchando mucho tiempo, no sé si unos 2 años más o menos, y me encanta tu programa, por supuesto. Y bueno, te quería hablar en relación al debate que tuviste ayer con Santiago Armesilla y con un tío blanco hetero y Javier Donce. Yo ya había escuchado otras veces a Santiago Armesilla y hay una cosa que siempre me ha resultado muy curiosa, sobre todo para mí que vivo aquí en China y puedo ver un poco cómo es la sociedad, ¿no? Cómo vive la gente. Y es que le veo que él siempre está alabando a China como una potencia que ha sabido entender mejor que nadie el marxismo, pero que ha adaptado el capitalismo para vencer a potencias occidentales, ¿no? Y que una vez les haya vencido, pues entonces ya llegará el comunismo. Y siempre pienso que si él quiere algo parecido en España, o sea, él quiere que vuelva la grandeza española, ¿por qué defiende medidas totalmente contrarias a lo que hace China? Es decir, este tipo de personas siempre defienden leyes tipo subir el salario mínimo, subir las pensiones, ingreso mínimo vital, este tipo de medidas. Y digo, bueno, pero China ha llegado al poder, o sea, China ha crecido tanto gracias a ese tipo de medidas. Aquí la gente está más alineada que en cualquier país capitalista del mundo. Aquí tienen jornadas laborales súper largas. Aquí sí que tienen salarios de esclavo. Mm, no sé, hay cosas, algunos compañeros me han incluso comentado que tienen cláusulas en sus contratos que dicen que si tu jefe te lo reclama, tienes que echar horas extras sin pagártelas. O sea, en una circunstancia especial en la que el jefe te requiera, pues tú tienes que echar más de tus 8 o 10 o las horas que tengas tú estipuladas en tu contrato. Y bueno, por supuesto que esa situación extraordinaria se da todos los días. Es decir, mis compañeros o mis amigos o mis alumnos, yo soy aquí profesor de español y tengo muchos alumnos que me cuentan sus experiencias y bueno, pues trabajan, no sé si descansan algún día a la semana, pero que echan jornadas laborales brutales de 12 horas o más. Y, y luego él quiere o sea, Mesillas quiere la grandeza de España, pero bueno, si quieres fijarte en China, tendrás que defender ese tipo de medidas, ¿no? Porque si luego me estás defendiendo que se aumenten las pensiones públicas, que suban los salarios mínimos, que las jornadas laborales de 4 días o ese tipo de cosas,
pues que pon los mismos salarios mínimos que tienen en China, ¿no? Y luego la división de clases sociales, pero si aquí hay una jerarquía mucho más grande que la que te puedas encontrar en España. Si aquí la gente considera a sus jefes prácticamente como sus amos, hay una especulación inmobiliaria tremenda, que ya te he querido hablar algunas veces del tema de Evergrande, pero bueno, yo he escuchado de gente que tiene 17, 18 casas y ese tipo de cosas. O sea, hay ciudades enteras construidas, vacías, eh, y que todas las viviendas están compradas porque las han comprado para especular, para venderlas luego. Y, y bueno, es que no entiendo muy bien el modelo que defiende Armesillas. O sea, le parece que es grandioso lo que hace China, pero defiende medidas totalmente contrarias a lo que hace China para España. Y, y se pensará que China es una utopía, cuando aquí esto es más bien una distopía para los chinos. Algunos extranjeros no, porque tenemos mejores condiciones laborales que ellos. Y no sé, me da la impresión de que quiere salarios de Suiza con nacionalismo chino, con patriotismo chino y con de bienestar español, no lo sé. Es que no entiendo muy bien su modelo de Estado, y por eso te escribo a ver si tú me lo puedes explicar, tú que has hablado más con él, ¿no? Escuché que habéis tenido un viaje en coche donde os conocisteis. A ver si tú lo puedes explicar un poquito mejor, ¿vale? Muchas gracias, Fernando, y suerte con tu programa. Pues no te puedo decir, Luis, sobre este tema no he hablado con Santiago. Estuvimos hablando sobre el tema de los hispanos, que es a lo que fuimos a hablar a Cartagena. A él le gustaría un megaestado hispano y yo prefiero que los hispanos estemos repartidos por muchos estados, a ser posible competitivos fiscalmente para que atraigan capital y talento de todo el mundo. Pero bueno, yo soy liberal y él es comunista. Tiene toda la lógica que pensemos distinto. Lo de China puedes planteárselo personalmente a él. Tiene un canal de YouTube muy popular. Él además es un tipo muy accesible, muy didáctico, vamos, que seguramente te responda con lujo de detalles, porque Armesilla es alguien tremendamente exhaustivo, es decir, procurará darte una explicación lo más completa posible. Bien, seguimos con Javier, un salvadoreño que vive en España, que nos habla de trabajos como el de los riders de Globo, que están ahora en la picota. Quería proponerte algo que tiene que ver con el fisco. Mira, yo soy un repartidor de comida. Soy salvadoreño, vine aquí a España hace 3 años, un poco más, casi 4, y me dedico a repartir comida en Globo mientras ahorro dinero para pagarme la universidad y eso. Entonces, se me da la situación de que mucha gente me pregunta que si yo puedo vivir de esto o me miran con cierta pena, ¿no? Como que si ser repartidor de comida sea un trabajo malo, mal pagado o algo así, cuando la realidad es otra muy diferente. Nosotros, los repartidores de Globo, por lo menos, ganamos bastante bien. Si tú trabajas mucho, puedes llegar a ganar hasta 3.000 euros por un trabajo que lo más que te pide es que sepas pedalear en una bicicleta. Entonces, a mí me da lo suficiente como para vivir y pagar mi alquiler y todo tranquilo. Y todavía tener 4 días a la semana libres, que es cierto que los días que trabajo le meto todo el día, pero vamos, que tengo 4 días a la semana para hacer lo que a mí se me dé la real gana. Entonces, en estos días yo sufrí el robo de mi bicicleta y a raíz de eso estaba bastante cabreado, estaba emperrado, como lo decimos en mi país, y, y me quedé pensando, ¿qué tal si los bienes robados de los que tú tengas tu respectiva factura, empapelada y la denuncia y todo eso, puedan ser deducibles de impuestos? Quizás no enteramente, pero sí parcialmente. Imagínate que a mí me regresaran o estuviera exento de pagar 250 euros de mi trimestral, que ya se acerca y eres autónomo y lo sabes como yo, por la bicicleta robada, porque el Estado no hace nada. Yo fui a la policía, denuncié y no hicieron nada, absolutamente nada. Ni me dijeron dónde, ni me preguntaron lo que yo pensaba al respecto, ni nada, nada. Entonces, ¿qué te parece si los bienes sustraídos que tengan un valor significativo
fueran en parte deducibles de impuestos. Por ejemplo, la mitad del bien se te deducen de impuestos de tus futuros pagos. Entonces, eso me ayudaría muchísimo. Y es una propuesta fiscal que de paso incentivaría el hecho de que el Estado pusiera énfasis en atrapar a los pequeños criminales como los ladrones, que muchas veces los dejan de lado y los dejan actuar. Yo como repartidor te puedo decir, he trabajado en varias ciudades, he trabajado en Madrid, en Zaragoza y ahorita estoy en San Sebastián. Y te puedo decir que los repartidores en Madrid y en Zaragoza sabíamos perfectamente a qué barrio no ir, porque sabíamos que podíamos sufrir cierto atraco o cierta cosa. A un amigo incluso lo llegaron a tirar de su bicicleta, lo empujaron y aprovechando que él estaba aturdido en el suelo, le robaron su bicicleta eléctrica, que vale, no es barata, valen 1.200, 1.300 euros de barato. Entonces, nada, me quedé pensando en eso después de que sufrí el atraco y a nadie le interesó y quería saber qué piensas. Y un saludo y gracias por el programa. Si te fijas, Javier, los que más critican este tipo de oficios, como el de repartir comida en globo, son los que menos saben de qué van estos trabajos. Son ellos los que tienen el problema y distinguen entre trabajos dignos y otros que no lo son. Y no, todos los trabajos son dignos de respeto y si existen son además necesarios. Pero ellos deciden qué trabajos son buenos y cuáles son malos. Por eso quieren estandarizarlos y convertir a todos los que hacen ese trabajo en empleados en nómina. No terminan de entender que muchos no queremos estar en nómina. Vamos, que queremos ser autónomos o empresarios. Respecto a lo que comentas de una exención fiscal por los robos, mira, eso ve olvidándote. Ni se plantean algo así porque su desprecio por el trabajo autónomo es incondicional y en esto da igual partido político que sea, ¿eh? No pueden entendernos y lo más importante de todo, no pueden chulearnos con sus regulaciones. Hay que fichar y trabajar 8 horas, dicen. Bien, pues yo no ficho y le echo a esto 12 horas diarias de promedio. Estoy muy contento con ello, además, y lo único que pido es que no me toquen las narices. No quiero nada de ello, simplemente que me dejen en paz. Pues nada, ni siquiera eso consigo. Bien, vamos ahora con Javier, que se pregunta por qué en China emiten cada vez más CO2. Te estaba escuchando tu opinión sobre la subida de los precios de la electricidad y lo que consume China respecto a Europa y Estados Unidos. Y bueno, tengo entendido que incluso a día de hoy la generación de CO2 por cabeza es, bueno, en general de electricidad es mucho mayor en Europa o en Estados Unidos que en China. Corrígeme si me equivoco. Y hasta qué punto, en cierto modo, tenemos que considerar la historia. Quiero decir, en Europa hemos deforestado, desde la revolución industrial hemos generado mucho CO2 y hasta cierto punto tenemos ahora que liderar un poco el cambio y generar en cierto modo electricidad más cara, ¿eh? No te digo que la opinión sea 100 o 0 o blanco y negro, ¿no? Pero bueno, un caso extremo, yo creo que no puedo exigirle a un país pobre africano que genere electricidad cara, pues que sobrevivan y generen con carbón como en Europa hicimos hace 200 años. Y otro punto es que ahora parece que se nos ha olvidado con los costes de la electricidad, si no crees que es cierto que los costes derivados de generar CO2 por ahorrar electricidad los pagaremos mucho más por los costes del cambio climático, ¿vale? Inundaciones, cambio de clima, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dicen los ecologistas? Yo no sé si es cierto o no, pero bueno, me parece gracioso que ahora que sube la electricidad se nos olvida las supuestas consecuencias del aumento del CO2. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, Javier, en emisiones de CO2 per cápita, Occidente emite más. Estados Unidos emite per cápita casi el doble que China, pero estas emisiones descienden desde hace 30 años. Con Europa sucede algo parecido, pero aquí nuestras emisiones no ya es que sean menores que las de China en términos absolutos, es que ya son menores también en per cápita. En muchos países como Francia, Italia, España o el Reino Unido. Con Alemania creo que andan empatados en emisiones per cápita. A ver, está claro que para desarrollarte necesitas mucha energía y la energía viene en buena medida de donde viene, de quemar combustibles fósiles y por lo tanto emitir CO2. Así que es normal que en esa fase se emita mucho. Pero lo que aspira la ONU y las cumbres climáticas es a la reducción de emisiones, vengan de donde vengan. En Europa se ha hecho un gran esfuerzo, en China no. Esa asimetría era la que denunciaba yo el otro día.
Yo no estoy obsesionado con las emisiones de CO2, pero todo el discurso ambientalista se fundamenta sobre la emisión y sobre el CO2. Pero a China no le dicen nada. Insisten en algo que ya está sucediendo desde hace 3 décadas, un proceso que ya está en marcha y muy avanzado, es decir, en que en Occidente se emita menos y se ha hecho, y se está emitiendo cada vez menos, y tenemos que emitir todavía menos. Bien, correcto, pues ya se está haciendo. Pero con China todos son paños calientes. Bueno, no vaya a ser que se ofendan. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de los BRICS. Si estos 5 países se reúnen anualmente para tratar asuntos que les conciernen, y lo vienen haciendo desde hace más de una década sin imposición alguna, solo cabe deducir que estas cumbres les resultan útiles de alguna manera. Que esta relación actual desemboque en una alianza que condicione económica o diplomáticamente a los Estados Unidos o a la Unión Europea es algo dudoso y lejano, y por ello sus cumbres son ignoradas. Y vista la retahíla de brindis al sol que de ellas salen, de momento, con toda razón. Un saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 12 de octubre. Hoy es festivo, al menos en España, pero en la Contracrónica ya sabéis que no es festivo nunca, que aquí, siempre que puedo, hay programa. Y mañana podré y haré Contracrónica. Así que hasta mañana, amigos.